Muy bien, y tenemos aquí en nuestros estudios la presencia del candidato a diputado nacional, el del PRO, tercero en la lista, Ricardo Espinazzi. Ricardo Espinazzi, que es realmente uno de los referentes políticos del sur de la provincia de Santa Fe. Ricardo, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente de San José de la Esquina y de la zona. Bueno, indudablemente en carrera para las elecciones de octubre, eh, pero hablemos un poquito, ¿qué le dejó las primarias de agosto? La verdad es que estamos satisfechos con el resultado de agosto porque ustedes recordarán que se había generado un ambiente, obviamente, entre el Frente Progresista y el Frente para la Victoria, donde ellos querían polarizar y de algún modo ninguneaban, como dicen Ujú. ahora los chicos, a la lista de Miguel del Cel. Esto respondía a una estrategia que incluso la acompañaron con algunas encuestas que ninguna de ellas reflejaba lo que finalmente ocurrió. Entonces, claro, uno entra en ese clima de ver si la gente finalmente consume o no lo que se dice en ese sentido, porque nosotros veíamos en nuestras recorridas mucho acompañamiento que nos hacía pensar más que estábamos peleando el primer lugar y no lo que decían los medios. Entonces, un primer análisis de satisfacción por un resultado que nos coloca para poder disputar ahora sí palmo a palmo con el Frente Progresista en octubre. Nosotros creemos que vamos a ingresar 4 diputados nacionales, del mismo modo que el Frente Progresista. Una elección que probablemente repita lo que ocurrió hace 2 años, cuando Del Cel, recordarán que hasta última Sí. hora parecía que iba a ser gobernador. Cuando uno recorre la provincia de Santa Fe, se da cuenta claramente de que Del Cel es visualizado como, como alguien con un lenguaje muy llano y muy frontal que llega directamente a la gente sin tantas vueltas o volteretas Claro, como damos a veces los que venimos de la ¿en política, qué ¿no? se basa, de alguna manera, esta convocatoria del CEL? Una figura que no es política, es una figura que no fue ni diputado, ni senador, ni gobernador, ni nada. Así es. Bueno, yo creo que la gente valora mucho lo que pone en juego una persona como Del Cel, que en otras épocas creo que fue parecido a lo de Reutemann, gente que viene con prestigio de la actividad privada, donde han sido famosos, en el caso de Del Cel, hasta hace poco se subía a un escenario y lo aplaudía a todo el mundo, y apenas ingresa a la política ya hay una mitad que no lo hace. Entonces uno dice, ¿con qué necesidad del ser que es famoso, que ya tiene su vida económica resuelta por 30 años de carrera, que podría estar disfrutando de esos aplausos, de esa fama? Sin embargo, él ha decidido poner estos años de su vida a disposición de la gente en esta actividad tan compleja, tan difícil, que es la política, y creo que la gente lo interpreta. Él dice a dónde va que va a dar este paso de diputado nacional, preparándose para el 2015 ser candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe, y si la gente lo elige, intentará poner en práctica con una gran cantidad de equipos técnicos que se están formando las ideas que tenemos para gobernar Santa Fe, y si no, se volverá a su casa entendiendo que la gente prefiere otro tipo de dirigentes. Así que creo que la gente interpreta como alguien que viene a poner en juego parte de su prestigio en esta actividad que es imposible caminar sin salpicarte de barro, ¿no? Ricardo antes te decía que estaban para poner 4 diputados, tanto ustedes como el Frente Progresista Cívico y Sí. Social, y no menciona por ahí al Frente para la Victoria. ¿Usted ve un ocaso del Frente para la Victoria a Sí, nivel nacional, provincial? lamentablemente la situación del peronismo, que la conozco muy bien, porque yo soy peronista y me he integrado a este Frente Unión Pro Santa Fe Federal en ese carácter. Así me han convocado y así me han recibido, y yo trato de hablarles a quienes durante muchos años votaron al justicialismo en la provincia de Santa Fe o se identificaron con Reutemann muy, muy claramente. Aquellos peronistas que no nos identificamos con el gobierno nacional, que resaltamos valores como la honestidad, la decencia, la transparencia, la necesidad de diálogo, la tolerancia, y que por eso no nos sentimos representados por el Frente para la Victoria,
hasta el año pasado fui presidente del PJ a nivel provincial y tengo argumentos para hacer un análisis profundo de la situación del peronismo, que creo está en franca decadencia como estructura partidaria, no me refiero a los peronistas, y que está quedando demostrado con un gran candidato, que a priori era Jorge Obey, un tipo que fue un buen gobernador de Santa Fe. Yo lo dije en su momento y lo digo ahora, aun cuando lo tengamos como adversario. Pero la gente de ninguna manera lo esperaba representando al kirchnerismo. Hay que recordar que incluso hace 2 años él anunció el final de la era kirchnerista y hoy lo vemos representando al kirchnerismo. Como dice Del Cel, se ha cargado la mochila de la corrupción, de la gente que... ¿Dice que lo quemaron? En realidad, no sé si lo quemaron o él mismo, en una actitud complicada, porque nadie lo obligó. Me parece que él fue ahí por cuestiones propias, pero claro que queda uno de los dirigentes más prestigiosos del peronismo, para mí, al costado del camino, mirando hacia el futuro. Y no le sobran dirigentes al peronismo, con lo cual creo que el futuro del peronismo como estructura partidaria es realmente negro. De hecho, muchos presidentes comunales que hacen un análisis de la elección del 11 de agosto y ven que con los votos de Obey ellos no renuevan, están llamando para decir, bueno, vamos a repartir también los de Miguel, porque lo sienten también como uno de ellos a Del Cel, y obviamente que los 600 y pico mil votos que sacó Del Cel hace 2 años, o los 460.000, tienen un alto contenido peronista. El otro día, un diputado kirchnerista, intentando sacarme mano, criticarme, decía, pues yo hablé de una migración de votos peronistas hacia Del Cel, que dice, él cree que todos son de su condición, porque yo del peronismo me vengo acá, que todos lo van a hacer. Y bueno, si no quieren ver esa realidad, ya ellos, pero van a ocurrir 2 cosas. Muchos candidatos del Frente para la Victoria van a perder su comuna por quedarse pegados al kirchnerismo, y muchos otros que van a reaccionar a tiempo y van a, de algún modo, liberar para que la gente vote al que quiera arriba, van a salvarse de milagros. Pino, si usted decía recién que van a colocar 4 diputados, que está tercero, parecería que estaría con un pie, de acuerdo a sus cálculos, en el Congreso de la Nación. Sí. Ahora, por ejemplo, hay algunas versiones que hablan, por ejemplo, de un proyecto, que no sé cuál es la opinión de ustedes o la idea, de bajar la imputabilidad de los menores. Es un hecho concreto porque cada vez vemos a más menores insertos en el mundo del delito. Sí, si nosotros repetimos el resultado del 11 de agosto, o lo mejoramos, yo tengo la clara posibilidad de integrarme en diciembre como diputado nacional, y está claro, absolutamente claro, a dónde vayas. Por eso recién hablábamos de un hecho que ocurrió aquí, que a uno no deja de sorprenderlo, porque pareciera que los lugares más del interior y más chicos como los nuestros son un reservorio donde todavía no pasan esas cosas, pero lamentablemente ya nadie se salva de esta situación de hechos de inseguridad. Nuestra primera decisión respecto del tema de la inseguridad tiene que ver con una convocatoria amplia. Yo le digo a Del Cel, mira, nunca vi los 19 diputados de Santa Fe sentarse a tomar un café juntos para ver en qué cosas estamos de acuerdo. O sea, para alguien que no viene de la política se agarra la cabeza y dice, ¿cómo puede ser? Porque la verdad, en el tema de la inseguridad, es un claro tema donde si no nos ponemos todos de acuerdo, esto no se resuelve. Es de tal gravedad que no le podemos pedir a un presidente comunal, o a un intendente, o a un gobernador, o al mismo gobierno nacional, que por sí mismo lo resuelva. El que dice que lo puede resolver por sí mismo está mintiéndole. Entonces, cuenta siempre Del Cel que cuando ocurre lo de Toñoli, el jefe de policía de la provincia, detenido por sospecha de connivencia con el narcotráfico, él fue con su auto solito a la Casa de Gobierno, se presenta y le dice a Bonfatti, mirá, los equipos técnicos del PRO más los de la ciudad de Buenos Aires están a tu disposición en este tema tan delicado para ver si te pueden dar una mano. Sí, bueno, Miguel, yo después te llamo. Nunca más lo llamaron. Entonces, como una primera idea, es un tema que hay que atacar con un gran acuerdo nacional, porque hacen falta también las fuerzas nacionales en acción. Ahora hay una gran discusión de gendarmería que se está retirando de algunas ciudades, como por ejemplo de Venado Tuerto había 36 y van a dejar 12, y se van al conurbano. Algunos especialistas dicen incluso que gendarmería debería estar no solo en las rutas nacionales, sino replegados en las fronteras, que es por ahí por donde entra la droga, y nosotros queremos resolver el tema dejando las fronteras libres y viniendo acá. ¿Ustedes creen que la droga de alguna manera es
la madre de Es la la madre delincuencia. de los grandes problemas porque la droga forma un cóctel con la pobreza y la marginalidad en lugares donde nosotros hemos visitado villas de Rosario. Ir a las 10 de la mañana, golpear la puerta y que salgan chicos de 20, 20 y pico años, perdidos completamente a las 10 de la mañana por el consumo de Paco, que casi no tienen posibilidades de expresarse, que te hablan todo así que no le entendés lo que te quieren decir. Una situación, un núcleo muy duro al cual es muy difícil llegar. Con Miguel decimos, bueno, hagamos una raya, miremos las generaciones que no han visto a sus padres trabajar, que no tienen cultura del trabajo, que han vivido de planes sociales permanentemente, que no entienden que la dignidad la trae un trabajo y la posibilidad de darles estudio a sus hijos, y que lo que vimos nosotros con nuestros padres y nuestros abuelos. Veamos qué hacemos con ellos, pero de acá en adelante prestémosle mucha atención a la educación. Yo cuento, me tocó esta semana recorrer el norte provincial. En Tostado, una directora de una escuela técnica nos dijo, el año pasado empezaron 220 chicos primer año y en segundo año tenemos 80. 220, 80. 140 chicos dejaron de ir a la escuela. Se dice, con números que por ahí es difícil de comprobar, pero que 3 de cada 10 chicos dejan la escuela. Esos 3 chicos seguramente son de familias humildes, que por ahí tienen que empezar a trabajar y dejan los estudios, sin darse cuenta que en el futuro, sin estudio, no van a poder resolver su situación económica. Pero volviendo al tema, es un tema que nosotros estamos discutiendo. No conozco exactamente cuál es la posición del actual bloque del PRO al que nos vamos a integrar, pero yo estoy convencido que no solamente hay que modificar la situación de los menores, porque, a ver, estos gobiernos progresistas que hablan de que hay que dar más derechos y que se preocupan más de los derechos humanos de los delincuentes que de la gente, digamos, la gente se va replegando y se va metiendo sola atrás de las rejas y parece que los derechos que hay que darle salida, la famosa historia esta de los presos que iban a las fiestas. Yo estoy de acuerdo con realizar modificaciones, no solamente los menores ahora tienen que tener derechos a decidir con el voto, sino tienen que hacerse responsables de sus hechos. Y también en una franja, por debajo de ellos, que los responsables sean los padres. Digamos, si yo veo un pibe de 14 años escribiendo un grafiti en el monumento al general San Martín con ese gran desprecio que hay por los espacios públicos, y de ahí llevémoslo a cualquier situación, el responsable, que si no es responsable porque es menor, que sea responsable el padre, que tendría que saber a dónde está su hijo y haciendo qué cosa. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo soy de la idea de aplicar políticas duras, porque si bien la salida está por la educación y por el trabajo, eso es a mediano y a largo plazo. Mientras tanto, nosotros le tenemos que dar respuesta a la gente que está laburando y que le caen a plena luz del día y lo asaltan en la disuasión no entraría más allá. Y hacer un gran esfuerzo por la prevención. La prevención, a ver, las innovaciones de los últimos años. Tener un centro de monitoreo, bueno, la provincia parece comenzar a despertar y distribuir algunas cámaras. Seguramente poner más atención en lugares como estos de nuestra zona, que conocemos nosotros, con 2 o 3 rutas o 2 o 3 lugares de ingresos. Si ponemos cámaras y tenemos controlado a la gente que entra, porque entre vecinos nos conocemos, sabemos quién está medio torcido y quién anda mal, pero cuando viene gente de afuera, 2 o 3 cámaras, un centro de monitoreo, que la policía cuando viene gente extraña o con autos no conocidos, señor, discúlpeme, ¿qué está haciendo usted acá? ¿Quién es? Prevención, disuasión. La droga está entrando acá porque los países limítrofes de Argentina han incrementado la presencia en la frontera. Entonces el narcotráfico dice, a ver, ¿por dónde hay un hueco? ¿Dónde no hay radares? Por Argentina. Bueno, vamos por ahí. Se nos meten por todos lados. Nosotros encima, los gendarmes que estaban en la frontera los metemos en el conurbano. Cuando el gendarme en el conurbano encontró la droga, es porque pasó por el lugar donde él dejó de estar en la frontera. Entonces, prevención. La corrupción, ¿cómo encaja? No, bueno, y la corrupción, porque entre otras características, es un tema apasionante para hablar del narcotráfico. El narcotráfico corrompe lo que encuentra, desde políticos, jueces, intendentes, policía. De hecho, estamos investigando. El jefe de policía que nombró el socialismo en la provincia está investigado por socio del narcotráfico. En mi zona, en Villa Cañas, se detecta una escucha telefónica donde un dealer, un vendedor de un narco,
está hablando con la policía pidiéndole la tarifa de... Entonces el otro le dice al policía, 30.000 pesos para que no te molestemos. Bueno, entonces el trabajo es arduo y es muy duro. El que venga y dice, yo lo resuelvo primero. Y con esto no quiero hablar mal de la policía, yo creo que la policía es una institución con mucha gente buena y algunos malos que son los que de arriba dan malos ejemplos. Entonces, dentro de la prevención y dentro del tema de la seguridad, la complejidad de tener policías por vocación y no por necesidad de tener un trabajo, bien instruidos. Habría que pensar la idea de que este instituto que prepara policías, ya que al socialismo le gusta el tema de los nodos, de los 5 nodos, bueno, tener en cada uno de ellos una escuela de policías para que la gente de la zona que siente esa vocación se prepare acá, porque si no vienen muchachos de Vera, que después nos vienen a cuidar a nosotros y tenemos distinta ideología, distintas formas de pensar, modalidades, manera de producir, etc. La policía tiene que estar bien paga. Creo que la Ciudad de Buenos Aires, por hablar de alguna de las virtudes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una policía en formación, pero bien instruida, con un sueldo. Acá un policía creo que gana 6.000 pesos y lo mandamos con chalecos vencidos, sin bala, a defender la vida de nosotros. Policía bien instruida, bien equipada, bien paga. La tecnología, no solamente de las cámaras, yo he visto los patrulleros que tienen un aparato que detecta, toma la patente y te saca en el acto de quién es el vehículo, si tiene pedido de captura, etcétera, etcétera. Tenemos que ponernos a la altura de lo que vivimos, de los tiempos. Y luego, a mediano y largo plazo, la educación, trabajar. Hablábamos recién en Arteaga con el presidente comunal que gentilmente nos recibió en la comuna, y nos explicaba que el socialismo pidió que se retiren los equipos interdisciplinarios de la escuela, donde vos ahí detectás cuando los chicos tienen algún problema, alguna situación de maltrato, de violencia familiar, donde lo rescatás, y la pagaba el presidente de la comuna. Pero como no hay que mezclar salud con educación, de acuerdo a lo que dicen los manuales, no tenemos más la... Entonces me parece que hay que hacer una apuesta donde el gobierno nacional tiene que poner lo suyo, el gobierno de la provincia con la policía lo suyo, los intendentes tienen que poner lo suyo y a su vez de asumir responsabilidades habrá que darle recursos, mucha prevención, mucha apuesta a mediano plazo, pero ahora garantizarle a los buenos que van a estar mejor cuidados que los malos, porque si no estamos con el mundo al revés. Importante para los poderes. Un trabajo no solo para los legislativos, sino para el judicial también. El Poder Judicial, que también tiene que poner las barbas en remojo, y acá eso de tirarse la pelota, el legislador dice están las leyes, pero los jueces no se animan, entonces entran por una puerta y sale la policía y dice nosotros los agarramos, pero después los jueces los largan. Todos alrededor de una mesa a decir lo que tengan que decir y después cada uno a hacer su trabajo. Si no, no tenemos salida. Espinosi, de alguna manera este es un tema acuciante, un tema el principal, que es la seguridad que estamos soportando últimamente, ¿no? Pero creo que hay otros temas también que los diputados, los legisladores deben atender en lo que hace a lograr un país mejor, ¿no? Sí. Y estará dentro de poco tiempo en su hoja de trabajo. Sí, yo lo que digo, ahora quedó un poco, digamos, se salió de agenda, pero hasta hace algunos días yo entendía que la política argentina pasaba por una situación de emergencia, donde gente muy vinculada al poder central estaba hablando de la posibilidad de reformar la Constitución para darle una nueva posibilidad a la actual presidenta de ser reelegida. Y creo que un primer compromiso que nosotros tomamos de cara a la comunidad, si llegamos al Congreso, no habilitar una reforma constitucional que a su vez habilite la posibilidad de un nuevo periodo presidencial. Eso después del resultado de agosto pareciera que ya no tiene importancia, pasó al freezer, pero no está mal repetirlo. Después, otra cuestión que a mí me daría mucha pena ser parlamentario en un Congreso de la Nación como el de hoy, donde la presidenta manda un proyecto, por más complejo que sea, la reforma judicial, creo que es un buen ejemplo, y en 10 días se levanta la mano, mayoría automática y a otra cosa. Creo que el Parlamento es justamente el ámbito para ir a discutir, a debatir, y por más que alguien tenga mayoría, los que son minoría también pueden tener buenas ideas, también pueden corregir errores. Yo siempre digo, yo formé parte de un gobierno en la provincia de Santa Fe y creo que tener mayoría automática a veces te hace mal en lugar de hacerte bien, porque vos mandás un proyecto, la obligación de tus diputados de votarlo y a veces cometés errores que en un debate parlamentario salen a la luz. Claro. Lo que pasó con Berbisky, por ejemplo, desde una asociación en la reforma judicial, decir, che, muchachos, están haciendo mal esto. Bueno, eso debería ser una actividad del Congreso de la Nación. Ojalá que tengamos los números suficientes para que las leyes se puedan debatir. Después, trabajar por una otra obviedad que lo dice desde hace cientos de años,
desde la organización de los estados, la división de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces eso de levantar la mano a los diputados para poner en línea a los jueces con la presidenta, me parece que es la antirrepública. Entonces son cosas que nosotros garantizamos que a veces no tienen mucho marketing o la gente no entiende bien de qué estamos hablando, o muy abstractas o intangibles, pero hay que trabajar para que el Congreso sea un ámbito de debate, para que los jueces tengan independencia y para que nadie se anime a reformar la Constitución en beneficio propio. Y luego, bueno, yo digo, ¿cuál es la ley más importante que se debate? El presupuesto. Tratar, ahí sí los 19, ir a hablar con Bonfatti y decirle, Bonfatti, ¿cuál es la prioridad para Santa Fe? Los acueductos. Bueno, vamos a pelear en el presupuesto, donde tanto pone Santa Fe, para que votemos los acueductos. A ver, obras de infraestructura, vivir en una provincia donde la ruta 33, 34 y 11 son rutas nacionales, llevan toda la producción de la Argentina a los puertos de la zona de Rosario. Y las tenemos como hace 70 años que fueron diseñadas, para camiones que eran la mitad, para una cosecha que era 10 veces inferior a los 100 millones de toneladas que producimos hoy. Bueno, muchachos, el que quiera que haga ruta en la Patagonia, nosotros pidamos para que estas rutas se transformen en autovía, por las vidas humanas que se pierden, pero también porque la producción necesita vías para llegar rápidamente, ya que no tenemos trenes, a los puertos. Santa Fe necesita básicamente más infraestructura. Yo digo, y decía recién en la radio, a ver, si el gobierno no ayuda, por lo menos que no se meta adelante, porque te meten estas retenciones sin conocer cuál es el costo de producción, sin conocer si estás en Tostado o en Arteaga o en San José de la Esquina, te meten todo lo mismo sin estar pensando en los puertos a donde tenés que llevar la producción, no te dan ruta, no te dan facilidad y te meten la mano. Bueno, con esa plata yo creo que fue el gran error del kirchnerismo, no haber como contrapartida a las retenciones, si es que tenían decidido ponerla, mostrarte los planes de infraestructura para esta zona. Si a vos te decía, mirá, te cobramos retenciones, pero te hacemos buenas rutas, te hacemos llegar el gas natural a donde no está, te metemos acueductos para poder tener agua potable de calidad, creo que mucha gente que fue aliada del sector agropecuario lo hubiera mirado con más atención. Bien, para ir finalizando, Ricardo, San José de la Esquina es una población de las catalogadas como pequeñas, ¿no? Pero todos los votos hacen falta para ser diputado. ¿Qué le diría en 2 palabras al electorado sanjosino? Yo lo que le pido es que en el orden local la gente tome la decisión de votar al candidato de su preferencia, pero que sepa claramente que tiene la absoluta libertad para elegir en la boleta de diputado nacional. El sistema local es con la boleta única y el sistema nacional es con la vieja boleta, ojalá que lo podamos cambiar cuando lleguemos al Congreso, pero que busquen la boleta que encabeza Miguel del Cel. Vamos a intentar hacérsela llegar con anticipación a su hogar, porque hemos tenido algunas dificultades en algunas zonas que faltaron boletas, esas travesuras que todavía algunos utilizan como herramientas electorales. Así que vamos a hacerle llegar la boleta, que piensen que es alguien que viene con prestigio a ponerlo en juego en la política, una lista federal donde hay gente de Santa Fe como del Cel, de Galvez como la segunda candidata, que es Gisela Scaglia, Venado Tuerto en mi caso, Luciano Laspina es rosarino, es un economista, Agustina Bouza, que es una deportista licenciada en nutrición y profe de gimnasia de Rosario, jugó en Las Leonas, después un gringo productor agropecuario de Cañada de Gómez, Colotti, alguien de Reconquista, Peñalba, de Las Aceiteras, una profesora universitaria de Rosario, Susana Lucchesi, y un joven vinculado con la producción de Piñero. Una lista federal que abarca distintos sectores y que vamos a tratar de defender con uñas y dientes los intereses de los santafesinos en el Congreso de la Nación. El ingeniero Bey, que me merece el mayor de los respetos, será un delegado de Cristina como lo fue Rossi. No digo que eso es bueno o malo, creo que para los santafesinos es malo, porque levantar la mano por una orden de Buenos Aires no es defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Así que acompáñennos arriba en la boleta de diputados nacionales y seguramente vamos a saber representarlos. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esperemos ansiosos el 27 de octubre. Así es, estaremos volviendo seguramente a tomar contacto, si ya puedo como diputado nacional electo o como diputado nacional, con la promesa de tomar contactos con las distintas localidades del sur para llevar los pedidos a Buenos Aires y tratar de hacer gestiones para nuestra gente. Muchas gracias. A ustedes.